Buenos días a los que nos están siguiendo esta tarde de sábado. Empezamos a las 12 del día 15 de agosto. Les agradecemos que estén otra vez en sintonía con nosotros aquí en Coltem, Coloides y Tensoactivos de México. Una química que te acompaña, una química contigo. En esta tarde vengo representando a mis compañeros, a Ruth Soriano, José Luis López, como parte de este grupo que tenemos en nuestra formación y que vamos a llevar adelante, ¿no? El día de hoy. Vamos a continuar el día de hoy con algunos términos para cerrar esta parte de la pandemia, a qué nos estamos enfrentando. Y en el día de hoy vamos a tener una perspectiva un poco histórica, un poco los antecedentes. Ha pasado otras veces que el mundo se cierra, que la economía se para, que los hogares se ven alterados por alguna enfermedad que surge sin previo aviso, pues lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? Hay algunos elementos, algunos ejemplos que para algunos será muy conocido, para otros será algo nuevo, pero todo esto esperemos que les sea de ayuda para poder para poder dimensionar qué es lo que estamos viviendo este año tan específico, tan recordado, me imagino, para todos este año 2020. Muy bien, entonces vamos a comenzar, ya son las 12:01, este Facebook Live, donde vamos a hablar sobre algunos antecedentes, ¿no? Otras herramientas para poder analizar, para poder comprender qué estamos viviendo. Otra vez vamos a tener esta palabra, ¿no? Para que quede bien claro para todos nosotros qué significa una pandemia, qué hace a una enfermedad una pandemia y algunos ejemplos. Esperemos poder responder el día de hoy por qué el coronavirus tipo 2, recuerden el SARS-CoV-2 es el virus que este año nos está poniendo en una situación difícil, genera una pandemia conocida como COVID-19 y vamos a tratar de responder por qué generó esta situación desde un punto de vista histórico. Muy bien, entonces empecemos desde lo más básico, desde lo más elemental, ¿no? ¿Qué significa una pandemia? Bueno, el término pandemia tiene su origen en el griego pandemos, y de hecho, este significa de toda la gente. O sea, la palabra pandemia prácticamente era un adjetivo que hacía alusión a algo que fuera de toda la gente. Por ejemplo, ahí estamos viendo una imagen de Afrodita Pandemos. Esto quiere decir que había una Afrodita que era de toda la gente, contraria a Afrodita Uranos, que era la Afrodita de los dioses. Si ustedes recordarán, Afrodita era una diosa muy relacionada con el amor, con la pasión, con sentimientos carnales, si ustedes gustan. Pero había dos tipos de Afroditas, ahorita que lo estábamos mencionando, repito, Afrodita Pandemos y Afrodita Uranos, ¿no? Afrodita Uranos era el amor muy puro, un amor hacia los dioses, ¿no? Un amor muy fuera de este mundo, no común, un amor no, fuera de lo común, ¿no? Mientras que Afrodita Pandemos, que ahí la estamos viendo en su representación, Afrodita Pandemos se suele poner en grabados o en pinturas montada en un carnero. Afrodita Pandemos era el amor de toda la gente. El amor coloquial, el amor carnal, el amor de pareja, de hermanos, de padres, hijos, etcétera, ¿no? Ese era el amor pandemos, el amor que todos podemos sentir. No, al contrario de un amor tan divino que solo algunos, ¿no? Los elegidos o los escogidos podían sentir, ¿no? De ahí surge este término de pandemia, del griego pandemos, y que podemos analizar muy bien con esta dualidad de la diosa Afrodita.
Si nos vamos por este origen etimológico, valga la redundancia, eh, por decir algo, tener hambre sería algo pandémico. Es de toda la gente, todas las personas sufrimos de hambre, ¿no? Esta pequeña cualidad que tenemos al ser seres humanos. Dormir o tener la necesidad de dormir también sería algo pandémico. Es de toda la gente, ¿no? Ese es su significado etimológico. Pero bien, ahora en el siglo pasado se empezó a generar la, 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 la orientación en las ciencias de la salud, de la epidemiología, y bueno, se ocupa ya como un término muy específico en las ciencias de la salud como una epidemia en una región muy grande. Esta definición de la pandemia, que es una epidemia en una región muy grande, es una definición del libro. El libro en específico es el Diccionario de Epidemiología, donde mencionan que debe de ser una epidemia, pero la característica es de una región grande. ¿Por qué estos dos términos, estos dos conceptos en su significado, ¿no? Bueno, epidemia, vamos a también definirla, esto es una situación de salud inesperada y en exceso, ¿de acuerdo? Eso es una epidemia. Surge algún caso nuevo de alguna enfermedad, de alguna síntoma de alguna infección y debe de ser en exceso. Por ejemplo, si una persona resultara enfermarse de una enfermedad totalmente nueva, pero solamente es una persona, esta no se vuelve epidemia, ¿no? Se vuelve una situación de salud inesperada, pero no se vuelve epidemia. ¿Por qué? Porque no es en exceso. Y para que se vuelva una epidemia, ahora una pandemia, pues ese exceso tiene que ser más excesivo, ¿no? Es de una región muchísimo más grande. ¿De acuerdo? Entonces una pandemia es una situación de salud inesperada que está desbordada más que en exceso, ¿no? Es un exceso de una región muy grande. Es una región territorial, a términos coloquiales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el cáncer, la fiebre o el resfriado común, la diabetes o el VIH, ¿no? Por ejemplo, el resfriado común es una enfermedad que todo el mundo padece, que son casos excesivos, son casos en una región muy grande, es decir, en todo el mundo, pero no es inesperada, ya la conocemos. Por lo tanto, el resfriado común, aunque cumple con la característica de ser excesiva y en todos los países, no es inesperada, por lo tanto no se considera como pandemia. El caso de la diabetes es excesivo también. Hay muchos casos de diabetes dispersados en todo el mundo, pero no es inesperada. ¿Por qué? Porque sabemos que depende de una alimentación, de nuestras conductas en el ámbito del ejercicio físico, de nuestros niveles de estrés. Entonces sabemos de dónde viene, por qué llega, y entonces la diabetes no es inesperada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aunque hay un excesivo casos, perdón, de diabetes, no se considera pandemia. Ahora, en el caso del cáncer y del SIDA, pues si bien sabemos o podemos dar una explicación científica de por qué ocurre un cáncer, por qué una persona contrae SIDA, sí lo podemos analizar, sabemos de dónde viene, eh, y además son casos excesivos, en todo el mundo se dan casos. Estos, por lo general, en los términos de la OMS, no son pandemias, aunque para una persona es inesperado tener un cáncer. Se puede saber por qué le dio, pero aún así es inesperado. Se debe a fluctuaciones en el ADN, mutaciones que se dan sin algún control, y entonces es una parte inesperada el surgimiento del cáncer en una persona. Igual en el caso del SIDA, pues sí, es a través de una persona que lo contagie,
pero dado a que no hay una característica, un síntoma físico que estigmatice a una persona, y qué bueno que no se da eso, que no hay una estigmatización hacia una persona que tiene SIDA, esto se vuelve por lo tanto inesperado tener SIDA. Entonces, estas dos enfermedades quizás del libro se podrían considerar pandemias, pero también es importante decir que actualmente las pandemias o la definición de pandemia no está asociada con su definición de libro. Y la pandemia o una situación pandémica respecto a una enfermedad la define la OMS. Y ya para que lo defina la OMS hay que ocupar a muchos términos estadísticos y matemáticos que pues deben de respaldar acciones gubernamentales o políticas. Entonces se vuelve mucho más complejo, ¿no? Pero quedémonos con la definición del libro, que son casos excesivos y que son casos inesperados, ¿no? Entonces, pero ahí la pregunta es, ¿qué se vuelve inesperado y según quién? Bien, históricamente la humanidad ha sufrido de 10 tipos de pandemias, ¿de acuerdo? Dependiendo de la enfermedad. La más conocida para todos nosotros, la más coloquial, la que analizamos y estudiamos en la escuela, es la que se conoció como la peste negra, ¿no? La peste bubónica. Fue una epidemia, es decir, surgió inesperadamente estos casos de fiebre bubónica y se esparció desde el Medio Oriente hasta Europa. Inclusive algunos resquicios en África también vieron afectada a su población por esta enfermedad. Entonces cumple con con estos dos criterios, ¿no? De que es inesperada y es excesiva en muchas partes del mundo. Otros ejemplos, pues tenemos la influenza, el cólera, el tifus, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos esta lista de 10 pandemias que se han clasificado de manera histórica. Dentro de ellas, la que queremos hablar un poquito más el día de hoy es la influenza o la gripe española. Antes de quisiéramos hacer la aclaración de que no es que hayan solamente habido 10 pandemias en la historia, sino que todas las que ha vivido el ser humano se clasifican por su enfermedad. Esto quiere decir que la peste bubónica no se dio una sola vez. La influenza tampoco se dio una sola vez, sino que se dan en diferentes periodos históricos. Y, por ejemplo, de la influenza habrán sido, si no mal recuerdo, como unas 6 veces que se generó una pandemia de influenza que se debe a mutaciones en un virus, a diferentes tipos de virus, a que muta el virus o evolucionan las bacterias. Algunas de los agentes infecciosos que generan las pandemias no son solamente virus, también algunas son provocadas por bacterias y que sus vectores de transmisión, es decir, los organismos o animales que lo transmiten, pues suelen ser mosquitos, ratas, pulgas, etcétera, ¿no? Entonces, he ahí la diferencia, ¿no? Han habido 10 clases de pandemias, pero el número de pandemias a las que se ha enfrentado la humanidad han sido muchísimas, sin tratar de dar una estimación muy baja, mínimo han habido 100 pandemias en la historia de la humanidad. Entonces, es algo con lo que ya hemos vivido. Quizás en nuestra vida no nos acordamos, pero también, al menos, inclusive de la misma familia del coronavirus, hemos vivido dos epidemias previas de casos de coronavirus. No han llegado a ser pandemias, eso sí. Entonces, una vez aclarado esto de que han habido muchas pandemias a lo largo de la historia, hablemos de la que ha tenido o tuvo más bien los efectos parecidos al que estamos viendo este año. Entonces, esto de que se cierren negocios, de que haya una recesión económica, de que hayan un sinfín de consecuencias, no es nuevo tampoco para la humanidad, ya las ha vivido. Inclusive este número tan grande de muertes que podemos ver en las noticias son números que la humanidad
se ha tenido que enfrentar a lo largo de su historia, ¿de acuerdo? Y entonces comentaba, ¿no? La que ha tenido este impacto tan grande, al menos en el último siglo, pues fue la fiebre española, ¿no? Que duró o que se analiza en la historia de 1918 a 1919. Cabe la pena recordar que antes de esta fiebre, antes de que se detectara y que tuviera consecuencias a nivel mundial, había pasado lo que se conoció como la Primera Guerra Mundial. Entonces hay que considerar que el mundo venía de una etapa de destrucción masiva, de una etapa bélica donde muchas personas se tuvieron que trasladar no solo por los efectos de la guerra, sino por la misma guerra, es decir, soldados, refugiados, etcétera, ¿no? Muchas personas se tenían que estar movilizando. Esta movilización también ayudó a que esta fiebre española llegara a las consecuencias que tuvo. Y además, estas consecuencias bélicas también resultaban en la destrucción de la infraestructura de cualquier tipo, dentro de ella la médica. Entonces, no habían los hospitales necesarios para tratar a todos los enfermos. De hecho, y si ustedes pueden ver las imágenes, son imágenes históricas. La que vemos en el lado derecho es la guerra de trincheras, la guerra, el tipo de guerra más familiar en la Primera Guerra Mundial. Y la imagen de en medio vemos un almacén convertido en hospital por la cantidad tan grande, tremenda de infectados de este virus, de este influenza virus, no coronavirus como el de ahora, por este influenza virus, ¿no? Entonces, imaginen las condiciones que tenía el mundo, ¿no? Venía de una guerra, venía de una condición de destrucción de infraestructura y aunado a eso se vio envuelto en una pandemia, ¿no? Entonces, eh, claro que hubo las consecuencias no iguales, hay que guardar las proporciones, pero comparables a las que estamos viendo. Entonces esto nos debe de llamar la atención para considerar y poner en perspectiva lo que estamos viviendo, ¿no? Para darle su proporción que debe de ser, no la saquemos de contexto, mientras nosotros recordemos todas estas lecciones históricas, pues tendremos más argumentos para saber cómo vamos a enfrentar lo que estamos viviendo, cuánto va a ser el efecto, cómo va a ser el efecto, cómo nos podremos recuperar. Pues basta recordar, volver a los libros de historia, analizar cómo se fue menguando los efectos de esta pandemia para poder tener una mejor perspectiva de lo que debe de seguir en nuestra vida, ¿no? Y bien, la pregunta que hacíamos al inicio es, ¿por qué ahora el COVID? Por qué el COVID ahora se considera pandemia, no? Bueno, lo que estamos viendo ahorita en pantalla son tres mapamundis o tres mapas del mundo con sus países de las tres infecciones generadas por un coronavirus, ¿no? En la parte superior vemos los países que fueron afectados por el virus SARS-1, el SARS-CoV-1, que generó la enfermedad del SARS, y que ahí ustedes pueden ver, ¿no? Solamente algunos países de Europa, Medio Oriente y Estados Unidos, ¿no? Entonces, vean que hubo una enfermedad que fue inesperada, el SARS-1, que se dio en casos excesivos, por ejemplo en Arabia Saudita, y que se dio en varios países. Sin embargo, la OMS nunca lo ha clasificado a esta enfermedad del SARS como pandemia. Se clasificó como una epidemia, ¿de acuerdo? Entonces, el MERS, que vemos ya el mapa inferior, que tenemos colores rojos y negros, en color rojo se ven los países que fueron afectados por este virus, y en negro aquellos países donde hubo muertes. Entonces, si ustedes se fijan, los países que fueron afectados, pues sí fueron bastantes, ¿no? Fueron Rusia, fueron a Europa, Canadá, fue Australia, Asia, Europa, inclusive Colombia, Brasil. Entonces, varios países que
que fueron afectados. Sin embargo, insisto, la OMS no lo clasificó como pandemia. Quizás porque Europa del Este no se vio tan afectada, ahora la región de Medio Oriente tampoco se vio afectada, África no se vio afectada más que Sudáfrica, Latinoamérica solamente tres países, aunque el más grande estuvo afectado. Entonces el MERS o la enfermedad, el síndrome del Medio Oriente, no tampoco se clasificó como pandemia. La cuestión para clasificar a la COVID ahora como pandemia, pues pueden ver ahí ustedes el mapa, que es el de la derecha, el central, todos los países que han sido afectados. Y bueno, no basta con verlo para decir que, bueno, fueron todos los países del mundo que han sido afectados por esta enfermedad. Entonces, ¿por qué la COVID se designó como pandemia? Bueno, porque todos los países del mundo la han sufrido. Esa es la razón desde un punto de vista estadístico, desde el punto de vista de la OMS. Por eso la COVID se vuelve pandemia, ¿no? Desde un punto de vista ya un poco más biológico, un poco más de virología, se debe a la alta contagiabilidad que tiene el SARS-CoV-2 comparados con sus otros dos hermanos de la misma familia, que son el SARS-CoV-2 o el virus del MERS, no tienen esta contagiabilidad, ¿no? Y que de ahí ya hay varias hipótesis, hay muchos trabajos, muchos artículos de publicación científica donde precisamente se hace este análisis. No sé si recordarán la sesión del sábado pasado, hablábamos de que la infección del virus se puede analizar como si fuera una llave y un cerrojo, donde nuestras células tienen un cerrojo, y el virus tiene las llaves para abrir esas puertas, ¿no? En el caso del SARS el SARS y el MERS, esta llave no es tan eficiente, es decir, solamente abre la llave de entrada, pero ya no puede abrir los cuartos. En el caso del COVID es como una llave maestra, puede abrir muchísimos cuartos y muchísimas casas, ¿no? Entonces ya, si tuvieran alguna duda o alguna pregunta de ya más específica a nivel molecular, a nivel biológico, los podemos compartir información de por qué el COVID tiene esta alta contagiabilidad, ¿no? Pero respecto a considerarse pandemia, eso es un simple recurso estadístico que en el caso de la OMS lo define y vean ustedes que para muestra el mapa, vemos que en el caso del COVID son todos los países los que han sido afectados. No sé si se logra ver, pero sabrán ustedes que Norcorea y algún país de Medio Oriente estará en gris. Esto es porque no reportan a nivel internacional sus datos, pero podemos estar seguros de que todos los países del mundo han sido afectados. Aquellos que aparezcan en zonas grises se deben a complicaciones geopolíticas para compartir los datos de manera internacional. Muy bien, entonces con esto tratamos de explicar por qué la COVID es una pandemia y no sé si hubiera alguna duda o pregunta. Aquí tengo a mi lado a Ruth, a mi compañera, para ayudarme con esta cuestión de las preguntas. Ok, nos preguntan que si existen formas para eliminar, ¿me puedes repetir eso último? Disminuir la probabilidad de la generación de pandemias. Es una pregunta muy, muy interesante a la que el doctor José Luis y yo le hemos dedicado pues al menos una semana de discusiones cuando empezó esta pandemia, la forma en que nosotros pudimos hacer frente al estrés, a los temores, nos pues pusimos a investigar durante una semana casi todos los días sobre el virus, sobre virología, sobre epidemiología, etcétera, ¿no? Y esto está muy relacionado con aspectos políticos, sociológicos, económicos. Entonces la respuesta es bastante compleja, pero voy a tratar de simplificarlo lo más que pueda. Entonces, una pandemia, insisto, ¿no? Es un evento de salud inesperado. Entonces, esto quiere decir, o se podría entender que es aleatorio, ¿no? Ya si queremos ser un poco más quisquillosos,
hay elementos de los ecosistemas, de relaciones bióticas que definen probabilidades respecto a la pandemia, pero si lo vemos todo como una caja negra, es prácticamente aleatorio. Entonces, una enfermedad o una situación inesperada no la vamos a poder evitar. Como civilización, como humanos, debemos de incorporar en nuestro mundo, en nuestra filosofía, que van a aparecer enfermedades. Lo que sí, y viene muy al dedo, muy al caso la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos hacer que una enfermedad no se vuelva pandemia? Eso yo replantearía así la pregunta. La cuestión no es eliminar enfermedades, sino evitar que lleguen, que escalen a un nivel internacional. Y eso es muy posible de hacer. La primera respuesta es darle herramientas a toda la población para tener un sistema de salud, un sistema inmune fuerte, que sea capaz de recibir enfermedades, tener un periodo de cuidado y que se recupere de la manera más rápida. Entonces, si toda la población, y esto es a nivel internacional, tuviera una buena nutrición, un buen trabajo, bajos niveles de estrés, así totalmente evitaríamos la probabilidad de que una enfermedad, un evento inesperado de una enfermedad, se convierta en una pandemia. ¿Cómo? Mejorando nuestra salud. Otra ya tiene que ver con la forma en que nos relacionamos de manera internacional. Ya tendrá que ser a través de establecer controles de migración y emigración, no evitarla, no es evitarla, sino generar una mejor infraestructura portuaria, aeroportuaria, de caminos, de carreteras, que facilite proteger a todas las personas. No es evitar que transiten a través de todos los países, sino darles las herramientas para que lo hagan en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, para poder evitar que una enfermedad se vuelva pandemia, tenemos que analizar cómo hacemos las ciudades, cómo viaja la gente y cómo es la salud de la gente. Si mejoramos esos tres aspectos, estaremos como civilización ganando la mejor batalla, que es poder prepararnos para lo que pueda venir y lo que va a venir en el futuro. Aquí sí aprovecho para hacer este comentario. No es la última pandemia, no va a ser la última. Y si analizan modelos estadísticos sobre la aparición de pandemias, todo parece indicar que va a ser más frecuente. Entonces, a lo que nos debemos de abocar es a una actividad política que nos permita que todas las personas tengan un buen sistema inmune, que vivan bien. No sé si hubiera otra pregunta. Nos preguntan que si hay algún organismo internacional que le dé seguimiento a enfermedades para ver si estas si estas se convierten en pandemias. Y sí, es precisamente la OMS, no recuerdo el nombre del departamento de la OMS que se dedica al aspecto epidemiólogo o cuestiones de pandemias, pero sí, mucho tiene que ver con análisis matemáticos, con análisis estadísticos, ¿no? La probabilidad de que una enfermedad se vuelva pandemia, y bueno, ahí tenemos que tener un bagaje cultural y un bagaje de epidemiología bastante grande para ver todos los factores que pueden hacer una enfermedad pandemia, desde el agente infeccioso, la forma en que entra el organismo, la forma en que se reproduce en el organismo, la forma en la que sale del organismo, los compuestos de los que está hecho el virus o la bacteria tienen mucho que ver, porque una vez que nosotros definimos la estructura de estas proteínas, que son las llaves para entrar en el organismo, podemos analizar a partir de esta cosa que se llama dinámica molecular, ver las probabilidades de que puedan interactuar con nuestros receptores como seres humanos. Y también hay que aquí considerar que una pandemia no solamente
pues desafortunadamente se ve desde el punto de vista del humano, pero también puede ser en los casos de animales, ¿no? Aunque hay algunas enfermedades que a nosotros no nos hacen nada, pero que a los animales sí, y también viceversa, que es precisamente lo que pasó este año, ¿no? En el caso de los posibles animales que dieron origen a esta pandemia, el virus, el coronavirus, antes de que mutara para poder infectarnos, no, a ellos no les provocaba pues grandes efectos en su salud. A la hora de que se transporta a un humano, ya se vuelve algo de riesgo y que infecta a muchísimos organismos, ¿no? Entonces, sí, sí existe, está asociado a la OMS, en este momento no recuerdo el nombre, pero prácticamente son análisis matemáticos de todos estos factores que permiten a una enfermedad volverse pandemia. Nos preguntan la pregunta que inclusive nosotros mismos tenemos, ¿no? ¿Cuándo se acabará esto? ¿Cómo está saliendo México de esto? Bueno, eh, mm, el poder predecir cuándo saldrá México de esto, pues yo creo que sería una mentira y una falta inclusive de respeto decirles alguna fecha, ¿no? ¿Por qué? Porque la fecha en que esto va a terminar depende del comportamiento del ser humano. Y desafortunadamente, y todos lo hemos vivido, nuestro comportamiento es altamente aleatorio, es muy difícil de predecir, ¿no? No sabemos, a menos de que tengamos un extraordinario control, cuándo comemos, cuándo vamos al baño, cuándo dormimos. Es muy difícil conocer a una persona que tenga horarios muy estrictos por ejemplo, en estos ejemplos que doy, ¿no? De el sueño, de la comida o de pasar al sanitario, ¿no? Entonces, vean que esto solamente para decir, ¿no? El comportamiento humano es altamente aleatorio, por lo tanto, el predecir cuándo va a acabar esto, si ya estamos hablando de actividades mucho más complejas, no solamente de un organismo, sino de varios organismos, de que todos tengan la posibilidad de lavarse las manos, la posibilidad de retraerse en sus casas, que seamos honestos, ¿no? No sé a nivel mundial, pero en México mencionaban estadísticas de que el 50% del trabajo es conocido como informal, ¿no? Entonces, esas personas no tienen un seguro de vida, no tienen prestaciones médicas aseguradas que los permitan resguardarse, ¿no? Entonces, hay todo un trasfondo social, político, económico, además de que lo hace, de que es naturalmente aleatorio el comportamiento humano, con todo esto, pues son herramientas que no tenemos a nuestra disposición o que no tienen a disposición muchas personas y que complican los modelos estadísticos para predecir con un grado de confiabilidad, con un grado de certidumbre, el fin de este escenario pandémico que estamos viviendo, ¿no? Ustedes ya sabrán, este año las clases pues van a seguir siendo presenciales, seguirán siendo presenciales hasta el siguiente año, hasta 2021. También hay otro elemento que va a jugar en esta consideración, es la creación de la famosa vacuna. Y además de que es todo un hito tecnológico y científico generar un compuesto o algún material que permita inhibir los efectos del virus, pues todavía faltará saber cómo se va a producir y en una escala tan masiva que debe de asegurar la salud del planeta, ¿no? No es de un país, es del planeta, ¿no? Entonces, es bastante complejo. Yo creo que por ahora nadie tiene una respuesta para decir cuándo se va a acabar esto. Lo que sí yo les podría decir en este momento, y siempre le digo a mis alumnos, a todas las personas con las que hablo, es lo importante, ahorita no veamos, no nos esperemos a ver cuándo va a acabar esto, sino qué modificaciones, cómo nos debemos de adaptar a esta situación. Yo les digo a mis alumnos, lo importante no es no salir,
porque no, afortunadamente, al menos aquí en este país, no se ha recurrido a instrucciones políticas para evitar la salida de personas de sus casas. Entonces lo importante no es no salir, sino saber cómo salir y cómo regresar a nuestras casas, ¿no? Y en la medida de lo posible que sigamos las instrucciones de lavarnos de manos frecuentemente, usar este gel antibacterial, de limpiar nuestras casas, tener el cuidado en cuanto a nuestro calzado para cambiarnos del calzado si es posible, mantenernos en forma, seguir teniendo una buena alimentación, aprovechar ahora que no hay mucha gente en las calles, tratar de buscar zonas donde podamos hacer ejercicio al aire libre, que mantengamos una distancia apropiada entre nosotros. Recuerden, 1,5 metros, 2 metros, suficiente para que el virus que sale en formas de gotas, o sale más bien con gotas de saliva del organismo, no, no nos llegue a depositarse sobre nuestra ropa o sobre nuestro cubrebocas, ¿no? Que también lo debemos de ocupar como una barrera que aumenta las posibilidades de que no nos infectemos, ¿no? Entonces, no es que adaptemos la pandemia a nosotros para decir cuándo va a acabar, sino que nosotros nos tenemos que adaptar a la pandemia. Bueno, al parecer estas son las preguntas que tienen el día de hoy. Eh, si tienen alguna otra, bueno, aquí les pongo nuestro correo, y también nuestras próximas actividades. Vamos a tener un curso respecto a formulación, el 10 de octubre. Vamos a contemplar precisamente, muy importante lo del gel antibacterial, cómo precisamente nos vamos a adaptar a las pandemias, no las pandemias se van a adaptar a nosotros. Dentro de este curso de formulación vamos a hablar sobre qué es una dispersión, qué son los surfactantes, diagramas para formular agentes de viscosidad y prioritariamente, ¿no? Desde desinfectantes, ¿no? Repito, el curso será este 10 de octubre, pero si tienen alguna pregunta sobre estos webinars que hemos lanzado y que vamos a seguir lanzando, tienen aquí abajo también nuestros teléfonos, nuestro correo, coltem.quimica.contigo@gmail.com, y recuerden que nos pueden encontrar por ahora en Facebook y YouTube. Muy pronto nos podrán también encontrar por Instagram y una página electrónica que muy pronto estaremos lanzando para que puedan enviarnos todas sus preguntas, comentarios, dudas, sobre lo que estamos viviendo, sobre el gel antibacterial, sobre la formulación de jabones. Y la siguiente semana hablaremos un poco sobre los surfactantes, que es de lo que nos dedicamos aquí en Coloides y Tensoactivos de México, para ver cómo estos pequeños compuestos, estos amigos químicos, nos ayudan mucho en todos los días, ¿no? En muchas aplicaciones del día a día. Bueno, dentro de 8 días, insisto, tendremos la presentación del gel antibacterial, qué es, cómo se hace, cuáles son los componentes principales, cómo lo podemos hacer en casa o cómo se puede hacer de manera industrial, estos componentes importantes, qué rol juegan, cuáles son sus efectos adversos. Recuerden que teníamos la semana pasada esta inquietud entre el gel antibacterial y el jabón y los efectos adversos de cada uno. Eso lo platicaremos la siguiente semana, lo platicará precisamente el doctor López Cervantes, que nos acompañará el siguiente sábado. Pues, bueno, hasta aquí agradecemos a todos ustedes, a cada uno de ustedes que nos haya acompañado esta breve sesión de este día 15 de agosto, y lo seguimos esperando la próxima semana que hablaremos sobre el gel antibacterial. De acuerdo, entonces no me queda más que seguir agradeciendo su colaboración con nosotros y esperar que puedan continuar adaptándose y que podamos tener todas estas herramientas del conocimiento que precisamente nos permitan adaptarnos a las nuevas situaciones que nos vamos a ver enfrentándonos, no solamente respecto a una pandemia, sino en el tiempo siempre vamos a tener que adaptarnos a una situación cambiante, que esa es la vida, ¿no? La vida no es constante, sino sería quizás aburrida, pero la vida siempre está cambiando, y lo que nos toca a nosotros como seres humanos es poder adaptarnos, ¿no? Aquí en Coltem lo que tratamos es de dar herramientas al conocimiento para que sea este proceso de adaptación lo más amigable posible.
¿De acuerdo? Pues bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo la siguiente semana.